Hola, bienvenidos al canal. La historia que vamos a presentar hoy forma parte de uno de los capítulos más dolorosos de la humanidad. Involucra guerra, persecución y sufrimiento, pero también decisiones individuales que tuvieron un impacto real en vidas humanas. Oskar Schindler fue un empresario alemán que vivió en medio del régimen nazi y cuyas acciones, en un momento dado, contribuyeron a salvar a cientos de personas del exterminio. Oskar Schindler, un hombre que la historia recuerda, pero ¿quién era el hombre antes del mito? Antes de la guerra, era un empresario definido no por la compasión, sino por una ambición desmedida y un instinto infalible para la oportunidad. Nacido en Svitavy, Schindler creció en el seno de una familia de etnia alemana en territorio checo. Desde joven demostró un carisma arrollador y un gusto por la buena vida. Coches de lujo, trajes caros y fiestas interminables. Pero detrás del bon vivant había un hombre de negocios fracasado, siempre persiguiendo la próxima gran oportunidad. Su oportunismo lo llevó por caminos oscuros. En 1936 fue reclutado por el Abwehr, el servicio de inteligencia militar nazi. Como espía, su motivación no era ideológica, sino el dinero y la emoción del juego. Con la inminente invasión de Polonia, Schindler dio el siguiente paso lógico para su ambición. En 1939 se unió formalmente al partido nazi. La esvástica en su solapa no era un símbolo de fe, sino una llave maestra para abrir puertas y ganar contratos. Llegó a Cracovia pisándole los talones al ejército alemán, viendo la Polonia ocupada como un campo de oportunidades. Allí adquirió una fábrica de esmaltados arrebatada a sus dueños judíos, la base de su futuro imperio. Este era el Oskar Schindler que entró en la guerra. Un espía, un miembro del partido, un vividor que se preparó para lucrar con el conflicto, no para salvar a nadie. La pregunta que la historia nos obliga a hacer es: ¿puede un hombre así, nacido de la codicia y el oportunismo, convertirse en un héroe? Oskar Schindler, miembro del partido nazi, llegó a Cracovia con una sola ambición: hacer fortuna. Un hombre de carisma y oportunismo vio en la guerra una escalera hacia el éxito. Se le veía en fiestas lujosas, brindando y riendo con altos mandos nazis, siempre carismático, siempre disfrutando de su nuevo estatus. Su objetivo era claro y su moral convenientemente flexible. La invasión de Polonia no era una tragedia para él, sino el escenario perfecto para un negocio lucrativo. Desde la distancia de una colina, montado a caballo, observó la construcción del gueto de Cracovia. Para él, al principio, no era más que una reorganización de la ciudad, una fuente de mano de obra barata para su recién adquirida fábrica de esmaltados. Dentro de sus instalaciones, Schindler supervisaba a los trabajadores judíos con una actitud puramente profesional, centrada exclusivamente en la producción y la eficiencia. Contrató trabajadores judíos, no por compasión, sino por pragmatismo. Eran eficientes y sobre todo económicos. Sus vidas, sus miedos, eran un eco lejano, ahogado por el ruido constante y ensordecedor de su próspera factoría. Pero entonces llegó el día de la liquidación del gueto. Schindler estaba de nuevo en la colina, pero su expresión cambió radicalmente al presenciar la brutalidad de la operación. Lo que presenció no fue una reubicación, fue una masacre. La violencia sin sentido, la crueldad casual, la cacería de seres humanos se desarrollaba ante sus ojos. Escenas de una brutalidad inimaginable se grabaron a fuego en su mente. Vio a familias separadas a la fuerza, el pánico en los ojos de los niños perdidos, la vida humana tratada como si no valiera nada. El velo del oportunismo que tan cómodamente había llevado comenzó a rasgarse. Ya no podía desviar la mirada. Aquellos no eran números en un libro de contabilidad, eran personas. En el rostro de Schindler, el empresario calculador dio paso a un hombre atormentado por lo que había visto. De vuelta en su lujoso apartamento,
La riqueza y el estatus que tanto había anhelado de repente parecían vacíos, manchados por el horror del que acababa de ser testigo. Se sirvió una copa, pero se quedó inmóvil, con la mirada perdida, claramente perseguido por las imágenes. Un conflicto nació en su interior. Una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Podía seguir siendo un espectador? La conciencia de Oskar Schindler había comenzado a despertar. En 1939, tras la invasión alemana de Polonia, Oskar Schindler, un empresario alemán y miembro del partido nazi, llegó a Cracovia. No parecía un héroe, era un oportunista con gusto por los lujos, buscando fortuna en la guerra. Aprovechando el programa de arianización, adquirió una fábrica de utensilios esmaltados de propiedad judía, rebautizándola como Emalia. Inicialmente, su motivación era puramente económica, empleando a judíos del gueto cercano porque su mano de obra era más barata. Sin embargo, Schindler fue testigo de la brutal liquidación del gueto de Cracovia en marzo de 1943. La violencia y la crueldad de las SS, comandadas por Amon Goth, lo impactaron profundamente. Ese fue el punto de inflexión. El empresario enfocado en el beneficio comenzó a transformarse en un salvador, decidiendo que no podía permanecer pasivo mientras se cometían tales atrocidades. Su fábrica dejó de ser solo un negocio para convertirse en un refugio. Schindler utilizó toda su astucia y riqueza para proteger a sus trabajadores, a quienes llamaba sus judíos. Gastó una fortuna en sobornos, entregando bienes de lujo como diamantes, coñac y manjares a oficiales nazis, incluido el sádico Amon Goth, para mantenerlos alejados y garantizar la supervivencia de su gente. Convirtió su fábrica en un subcampo del campo de concentración de Plaszow, argumentando que sus trabajadores eran esenciales para el esfuerzo de guerra. Esto les proporcionó un nivel de seguridad casi inimaginable, protegiéndolos de los horrores del campo principal. A medida que el Ejército Rojo avanzaba en 1944, los nazis comenzaron a cerrar los campos del este, enviando a los prisioneros a las cámaras de gas de Auschwitz. Para salvar a sus trabajadores, Schindler obtuvo permiso para trasladar su fábrica a Brunlitz, en su tierra natal. Junto a su contador, Itzhak Stern, compiló una lista de unos 1.200 nombres, declarando los trabajadores cualificados indispensables. Esta lista, que costó una fortuna en sobornos, se convirtió en su arca, un pasaporte a la vida en medio de la muerte. La nueva fábrica en Brunlitz, supuestamente de municiones, apenas produjo nada útil durante sus 8 meses de funcionamiento. Schindler falsificó informes de producción para mantener la farsa. Gastó hasta el último centavo de su fortuna para alimentar y cuidar a sus protegidos. Cuando la guerra terminó, estaba en la bancarrota, pero había salvado más de 1.200 vidas. Después de la guerra, fue reconocido por Yad Vashem como justo entre las naciones. Oskar Schindler falleció en 1974, casi en el anonimato, pero su historia de coraje y humanidad perdura como un faro de esperanza en los tiempos más oscuros. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la historia de Oskar Schindler no concluyó. Huyó a Argentina, donde intentó sin éxito criar nutrias. Los fracasos comerciales lo llevaron a la bancarrota en 1957, forzándolo a regresar a Alemania, dejando atrás a su esposa. Allí, sobrevivió gracias a la caridad de los mismos judíos que había salvado, los Schindler-Juden, quienes nunca olvidaron a su Salvador. En 1962, Israel lo honró nombrándolo justo entre las naciones. A su muerte en 1974, cumpliendo su deseo, fue enterrado en el monte Sión en Jerusalén, siendo el único miembro del partido nazi en recibir tal honor. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje, un testamento de gratitud. Pero, ¿quién fue realmente Oskar Schindler? ¿Un héroe desinteresado? ¿Un oportunista que encontró su conciencia por casualidad? ¿O simplemente un hombre complejo, lleno de contradicciones,
que en el momento más oscuro de la humanidad tomó una decisión que salvó a más de 1000 personas? La respuesta quizás no es una sola.